Los que están iniciando, ya empezamos la grabación de esta presentación. El doctor Jorge Uribe Camacho, nuestro compañero y amigo, va a presentar la segunda parte de una serie de 3 presentaciones en relación a la historia de la tauromaquia y su legado a la humanidad. El doctor Jorge Uribe Camacho es especialista en traumatología y ortopedia, especialista en medicina física y rehabilitación, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital General José María Morelos y Pavón del ISSSTE, jefe del Servicio Médico de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, y es el presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina. Sin más, los dejo con nuestro amigo Jorge Uribe. Va a tomar 60 minutos para su presentación. Todo aquel que se quiera quedar al final para las preguntas y respuestas es bienvenido. Jorge. Gracias. Sí. Bueno, agradezco esta invitación. En la última plática nos quedamos con esta presentación. ¿Sí? Bueno, es importante, gracias por la invitación. El toro de Lidia es un ser vivo muy diferente a todos los bovinos. Este toro de Lidia siempre se ha caracterizado por esta fiereza, por la misma nobleza, y ha sido muy diferente de todos los bovinos. Y esto le ha permitido que desde miles y miles de años se le haya considerado, se le haya cuidado, se haya obligado a reproducirse para un fin que era la tauromaquia. Así como hemos visto, y caray, el toro enamorado de la luna, pues también en todos lados los taurinos vemos toros. El toro enamorado del mar, claro
quizá todos vamos a ver en todos lados. Y es que la economía que el toro derrocha es tremenda, tremenda, no nada más a nivel de las corridas. ¿Qué es ser antitaurino o ser animalista? Realmente no hay mucha diferencia. Nuestra tauromaquia es cultura, no a los circos, no a la tauromaquia, no al toro en las ferias, pero sí al toro en el bistec, sí al toro en todos sus productos. Caray, en ser antitaurino, tauromaquia no podemos saber. A nivel, en cada año se matan más de 1.000 millones de seres vivos, de animales, en la Tierra. Esos 1.000 millones, 100 millones son bovinos. Y de esos bovinos, el primer lugar lo tiene la parte de los alimentos. La segunda, la industria de la moda. Y tercero, la industria de la farmacéutica. Y realmente a muchos antitaurinos no les interesa cómo mueren los demás bovinos, les interesa cómo mueren en la plaza, que prácticamente es el 1% de los animales. Y entonces nosotros creemos que si nosotros somos respetuosos de toda la parte que no les gusta el toro, pues deben de respetarnos a los que sí nos gustan los toros. En las plazas de toros no hay ese tipo de violencia como las tenemos en el fútbol, en otros espectáculos. Y el toro todo el tiempo ha sido venerado, han admirado su dignidad, su fuerza, su belleza, lo han utilizado como bastión de guerra, como divertimento, como sacrificio, y ha generado desde música, literatura, poesía, teatro, cine, pintura, escultura, economía para nosotros y empleos para muchos. El toro incluso ha ayudado hasta en esta época de pandemias para que no salgan a la casa. Vean, por más que decimos quédate en casa, sigue saliendo la gente y el toro nos ayuda a regresar a los que no se quieren quedar en su casa. Y entonces regresamos a lo mismo, el Tauro. El toro como tal, el dios Tauro, hijo de una mujer, un dios padre Tauro, que engendra a un ser vivo, mitad hombre, mitad Tauro. Y esto no es exclusivamente de la parte de los griegos, sino a nivel desde las cuevas levantinas de Francia, de España, ya encontrábamos una mujer y un dios toro. ¿Sí? Después, en Gilgamesh, en la época de los sumerios, ya encontrábamos a Gilgamesh y los dioses le mandan a Enkidu un hombre, mitad toro, mitad hombre, para que ayudara a Gilgamesh, y de ahí vienen todos los poemas atávicos de Gilgamesh. Y comentamos hace rato, no se puede entender la tauromaquia como tal si no entendemos al toro en el Mediterráneo. Y es que el toro en el Mediterráneo, primero el toro nace 200.000 años antes de Cristo en la India. De la India se distribuye entre África primero y luego entre Asia. Y de ahí fue ganando terreno hacia toda la parte europea, incluso al final. Fueron sumerios al principio, fueron fenicios después, fueron persas, fueron sirios, egipcios, celtas, griegos, romanos. Y todos ellos llegaba una cultura, caía y florecía otra cultura. Y en especial en el todo el Mediterráneo, una vez que se habían concluido ya todas estas
grandes, todas estas grandes regiones, hay cuatro culturas que terminan siendo realmente básicas para el toro ya post-hispano, que son los iccios, que van directamente a combatir y apropiarse de Egipto, los tartésicos, que se del norte de Francia y una parte de Hispania, y los romanos que terminan al final de todo esto, pues teniendo el dominio de todo esto. Los tartésicos, más o menos ocurre la invasión tartésica en el año 1600. Todos ellos iban sobre una tierra prometida. Esa tierra prometida era el lote de San Pedro en Cádiz o Gadir. Los griegos consideraban que este lote, que esta parte de Cádiz, era el final de toda la tierra. Y después de ahí, las columnas de Hércules estaban a cargo de los tartésicos, y después de ahí estaban completamente ya los atlantes, toda la Atlántida, y solamente podían pasar por medio de los hipocampos. Ellos son los que domestican al caballo, y la palabra de arre caballo, ¿sí? La llevan junto con los iccios a Egipto, ¿sí? Y entonces los tartésicos, según Platón, en el año de 1650, son los que construyen la antigua Eritrea. Después va a formar parte de Andalucía, el río Tartesio, el río Betis, y termina siendo el río Guadalquivir. Y enfrente de toda esta estaba la Atlántida. El Hirión de Eritrea, hoy Andalucía, se representaba como un rey cruel con 3 cabezas, que tenía los toros más bellos de toda la región, e incluso los mismos griegos le tenían cierto recelo, y mandan precisamente a Hércules a que se robe estos hermosos toros. Y entonces fue el 10º trabajo de Hércules, ¿sí? Donde va a robarse estos hermosos toros, y durante su robo hay muchos toros que se le pierden, y termina siendo la ruta del toro entre Cádiz y el Peñón de Gibraltar. Había un perro que se llamaba Orto, también tricéfalo, que era el protector de estos toros. Y hace pocos años encuentran este tesoro de carambolo en Sevilla, en la parte de Andalucía, donde veneraban al toro, donde este tipo de ornamentas era para venerar al dios toro. Ese dios toro que se venía presentando, lo traían ya los tartésicos en la parte sumeria, ¿sí? En la parte fenicia. Estos son parte de los trabajos que tuvo que hacer Hércules, y en el 10º trabajo estaban robar los reyes al rey Gerión. Sabíamos que al final, en Cádiz, en el Golfo de Cádiz, en la isla de Gadir, estaban, ahora Eritrea, estaban todas las columnas pues, las 4 columnas del mundo. Y Heracles para los griegos, Hércules para los romanos, pero también Esmetrios en la cultura celta. ¿Sí? Esmetrios en la cultura celta era el Hércules celta. ¿Sí? Y ese Hércules celta también toca con el toro del cielo, matar los toros del cielo,
Y entonces prácticamente en la isla de Cádiz era donde estaban las 4 columnas del mundo, y los tartésicos eran los que cuidaban esas 4 columnas, y los tartésicos eran los que tenían directamente pues conexión con los Atlantes o con Atlántida. Este era parte de cómo se componía la parte tartésica, donde todo lo que es ahora Andalucía, parte de Sevilla, era la tierra tartésica, la tierra prometida, ¿sí? Y los griegos consideraban el islote como el fin del mundo. Después de 1750 años antes de Cristo, se cree que la leyenda de la Atlántida termina cuando un tsunami termina con esta isla, pero ya Platón hablaba de estos reyes de la Atlántida que jugaban con el toro y lo perseguían a caballo y terminaban derribando a este toro. Y si nos acordamos de la práctica pasada, el toro de Lidia, en Lidia, Sardes, Turquía, era donde todos los que se creían descendientes de los griegos iban cada año, cada 7 años, a competir contra un toro blanco que representaba, ¿sí?, a Zeus. Entonces, todo esto va tomando cierto revuelo, cierta idea del por qué los griegos creían. Los griegos, los fenicios, se apropian del mismo, de todo el Mediterráneo, y vuelven a tomar el dios Melkart. Era un dios fenicio que siempre se consideraba, lo ponían matando a un toro. Este Melkart primero fue Gilgamesh, termina siendo Melkart, después pasa, los griegos lo toman como parte de Zeus, y nada más cambiaban de nombre. El dios toro siempre estuvo presente, y Melkart siempre se representó en muchas de las figuras. El dios Melkart, que después es el protector del mar para los fenicios, se representaba matando de una estocada a un toro, al dios toro de la naturaleza, que este dios ya lo había combatido Melkart, y los fenicios, esmetrios, ya lo había combatido también en su parte celta. Entonces, en las culturas siempre se representaba y se repetía este tipo de dioses. El toro siempre fue representado, fue admirado en la isla de Sicilia, en Falaris, un tirano de Agar. Se le ocurre, a él le ordenan construir el templo de Melkart, que después fue el templo de Zeus, y se le ocurre construir un toro de metal para poder amedrentar a toda su población, un toro de metal, donde a ese toro metían, era una parte de tortura, metían a los seres humanos, les ponían fuego, y esto terminó incluso en la Santa Inquisición. Esto se repitió en muchas partes de toda la cultura mediterránea, y los mismos la Santa Inquisición a nivel general lo tomaba como parte de su forma de amedrentar a todos ellos, ¿sí? Después de ahí pasamos ya al Imperio Romano. Alrededor de 350 años antes de Cristo, y termina cayendo Roma después de 2006. Este imperio, o sea, Roma, pues tiene varias formas de
demostrar el nombre de Roma. Unos dicen que la teoría más acertada es la teoría de Rómulo y Remo, ¿sí? Que es amamantado por la loba Luperca, ¿sí? Y se funda alrededor de 625 a 575 a.C. por Tarquinio Priso. Otra es que se debe a la hija Roma, la hija de Italo o Tefelo, que fue hijo de Hércules, o Romo, hijo de Hematón, que pierde la batalla de Troya. Cuando caen los celtas, cuando caen después los griegos, los romanos vienen a tomar posesión de todo el Mediterráneo, y los celtas, los iberos, los francos, los normandos, los italos, los godos, los helénicos, los eslavos, griegos, turcos, todos estuvieron bajo el dominio de los romanos, y el toro era parte de su formación, de su creencia. Volvemos a lo mismo, no se puede pensar en un solo sitio de tauromaquia, sino eran culturas similares, culturas que a la vez iban creciendo y aprovechaban una con otra la caída de uno para poder invadir y seguir, y el toro siempre estaba presente. Estos eran los sitios de Europa donde había coliseos romanos, pero en especial, ¿sí? Los romanos tenían dos sitios al momento de que se divide Roma por Constantino. La tauromaquia comienza a definirse. Esa tauromaquia se hace más de juegos de cazar y matar en la parte occidental, y en la parte ya de Hispania era otro tipo de juegos. En Europa, 75 anfiteatros romanos se han considerado de importancia. Estos anfiteatros romanos, muchos son una belleza. Todos creemos que el anfiteatro romano pues es de los primeros. Mentira. Este anfiteatro romano es de los últimos anfiteatros romanos que se construyeron. Por eso, el porqué, quizá un poco de su preservación. Y en Julio César, cuando llega a la parte de Eritrea, cuando llega a la parte de Andalucía, ve este tipo de prácticas, y le llama las veneraciones, donde los bestiaris eran condenados, prisioneros, desertores o voluntarios de clase humilde que querían llegar a un buen puesto, se convertían en bestiaris para poder encontrar un porqué. Un porqué, y es el porqué ahora de los toreros. Todos quieren ser toreros para poder ser alguien en la vida. De médicos, toreros y locos, todos tenemos un poco. La parte etrusca, que es los etruscos prerrománicos que se asientan en la parte de la Toscana italiana, entre el siglo octavo al tercero antes de Cristo, provenientes también de la parte de Asia Menor, provenientes directamente de Lidia, Sardes, Turquía. Habíamos platicado que el término de Lidia, ¿por qué el toro de Lidia? Porque en esta parte de Lidia, Sardes, en Sardes, Turquía, una de las teorías es donde todos los que se creían descendientes de Zeus iban cada 7 años a combatir un toro de Lidia. Fue una ciudad bellísima, con escritura, con moneda propia, donde se decía que existía un rey que se bañaba en oro. Los etruscos terminan invadiendo todo el Mediterráneo, pero ellos eran más de tipo jugar con el toro, jugar la parte, terminan copiando la parte
de los Juegos, incluso Juegos Olímpicos, los Ludi Sacri, Juegos Etruscos, donde ellos siguieron con toda la parte de ejercicios gimnásticos, luchas grecorromanas, pero también jugaban buena parte con unos toros, estos mosaicos. Entonces, este tipo de coliseos, vamos a encontrar estos mosaicos se repetían, donde los coliseos, los coliseos servían para que los animales, el toro luchara con osos, con todo tipo de animales, incluso que fueran parte de devorar humanos ante alguien que querían sacrificarlo, ¿sí? Los etruscos eran gran cantidad de elementos atléticos y de ahí empezamos realmente los coliseos romanos. Estos son los diferentes coliseos romanos que todavía aún están de pie, donde en Etruria, en la parte toscana, que son una belleza, incluyendo la parte del Coliseo de Roma, en el anfiteatro romano. ¿Sí? Esto es como podríamos ver el actual anfiteatro romano, que debe de haber sido una belleza, pero en Verona, Italia, vean qué hermoso Coliseo romano. Casi todos ellos tenían una misma estructura, una misma arquitectura, ¿sí? Con todo lo que se podía tener en Verona. Hace poco, hace 2-3 años, se acaba de encontrar en un viñedo este hermoso mosaico, donde aquí ya se ve una buena parte de un toro jugando con los bestiaris, ¿sí? Y afortunadamente lo han conservado. En Pusoli, Italia, otro hermoso pues, coliseo romano, casi todos eran muy similares, ¿sí? Y donde los mosaicos, es en Palermo, el toro era protagonista de esto. En Sicilia, en el Foro Romano de Sicilia, tanto la plaza como el Foro Romano, también se utilizaba para ese tipo de actos. ¿Sí? Este mosaico de Sicilia, vemos cómo los bestiaris están llevando a un toro, ¿sí? Hacia un coliseo, ¿sí? Por medio de cuerdas. Y entonces, este es otro foro romano, parte del Foro Romano de Sicilia. En Sicilia, en Catania, existió una ciudad, esto es parte de una necrópolis, que el volcán Etna, que actualmente está haciendo, antier volvió a hacer erupción, uno de los volcanes más viejos, en el año 225 a.C., termina por destruir esta parte del Coliseo Romano de Catania. Esta es parte de los vestigios que todavía existen. En Fidenas, en Fidenas, este es un coliseo romano, que todavía lo siguen construyendo, lo tiran, lo construyen, lo tiran, lo construyen, muy parecido a lo que pasa en la Plaza La Petatera aquí en Colima, donde cada año construyen esta plaza, y se cree que esta plaza llegó a tener hasta 40,000 espectadores, y hay ciertos relatos que en el año 27 después de Cristo, un empresario llamado Atilo, esa plaza se derrumba y hubo gran cantidad de muertos. En Alemania también hubo coliseos romanos, en Chantaine, en Claveris, ¿sí? Y todavía existen estos coliseos romanos en perfectas condiciones, ¿sí? Donde dentro de la ciudad tenía su lugar para el esparcimiento para los coliseos romanos. Vean, en especial, es una belleza esa para el coliseo, ¿sí?
Vean, en Bad Rochet, en Alemania, vemos una gran cantidad bueno, ya tiraron la plaza, pero vemos una gran cantidad de mosaicos donde el toro era protagonista, donde el toro se enfrentaba, como en la época greco-romana, a diferentes hombres, las luchas cuerpo a cuerpo, las luchas, y aquí hay lo voy a presentar más tarde, el primer torero como tal, ¿sí? Matando a un toro, enfrentándose a él con una espada y una especie de capote. En España, Cádiz, hablábamos donde están las columnas de Hércules, Itálica. Itálica en Sevilla es un yacimiento hermoso en Santiponce. Cuando tengan oportunidad subir, pasando de Guadalquivir, subir a Itálica, fue el anfiteatro más grande que existió, junto con Pula, en Túnez, el más importante de todos ellos, donde, como era la ruta de la plata, la ruta del oro, fue de los principales. Bellísimo. Hay parte de todo esto. Córdoba, ¿sí? En Carmona, cerca de Sevilla, en Cartagena, España, no Cartagena, África, en Tarragona, ¿sí? Por Curia, en Caparra, son diferentes coliseos romanos. Ese es el de Itálica, es una belleza recorrerlo. De verdad que era un coliseo más grande que el de Roma, en una superficie mucho mayor, mucho más grande que el coliseo romano. Quizá el coliseo romano ahora, por tantas casas que hay alrededor, pero en este en especial tenía un espacio muy grande, el de Itálica, y la mayor parte todos eran similares. Todos tenían una arquitectura similar, ¿sí? Esta es una parte, esta fue construida 200 años antes de Cristo por Adriano, y vean una parte muy amplia de Itálica, ¿sí? Hasta con baños romanos muy severos. Esto sigue persistiendo, y hay muchos mosaicos con figuras de toro, de muchos animales. Incluso se vuelve a repetir todo en alguna parte de aquí de Itálica, todos los 12 trabajos de Hércules. ¿Sí? Este es parte de los mosaicos de Itálica en Mérida, España. Vean, todos son muy similares estos pues anfiteatros. El anfiteatro de Mérida, también de los primeros. Mérida estaba muy cerca de Eritella, Andalucía, donde los tartésicos estuvieron parte de todo esto, ¿sí? En Tarragona, Cataluña, un teatro romano muy pegado al mar. Es una belleza en la parte mediterránea. Esos se repetían en Liria, España, muy cerquita de Sevilla. ¿Sí? Volvemos a repetir todos los mosaicos con los 12 trabajos de Hércules robándole al rey Gerión los toros. En Segovia, en España, en Artigues, se repiten los mosaicos del toro. ¿Sí? Aquí están representados el robo de Europa por parte de Zeus, ¿sí? En Córdoba son parte de los vestigios, bellísimo, la mezquita de Córdoba, ¿sí? Esa es parte de lo que todavía continúa en Francia. Arles, Burdeos, Béziers, Lyon, entonces Nimes todavía son de las plazas y París, las arenas de Lutecia, todavía las puede uno recorrer. Nimes, París,
en Santés, en Tours, en la zona de Tours, cerca de todo el río de Loire, toda la parte de Loire, encontramos también vestigios. Nimes, Francia, esta es una belleza todavía, es una de las plazas donde se siguen dando toros 2 veces al año. Para poder entrar a esta plaza cada 2 años, el gobierno de Nimes manda prácticamente forrar y colocar una serie de templetes cuidando la estructura, ¿sí? Esta es la plaza de Nimes, este es el Coliseo, el Teatro de Nimes. De verdad es una belleza, ¿eh? Y todavía, afortunadamente, en lo personal me ha tocado estar en Nimes en corridas de toros, ¿sí? Vean, en Béziers, también Francia, en el sur de Francia, en esa plaza también me ha tocado estar, ¿sí? Eritella, Francia, también había una Eritella en España, Narbona. En Arles, Francia, también un coliseo donde se sigue dando corridas, ¿sí? En Niza, Francia. Las arenas de Lutecia, esa es todavía una parte de lo que se puede caminar dentro de todo ese conjunto. En París, todas esas arenas, todavía hay una buena parte de esas arenas que tienen una historia tremenda. La vamos a ver en Portugal, ¿sí? Vemos toda esta parte, primero griega, parte romana, ¿sí? Que se sigue conservando. Coimbra, sus mosaicos, ¿sí? Évora, Portugal. En Pula, Croacia, este es uno de los teatros más bellos romanos que todavía están de pie. No se permite nada más que visitas. En Salona, Croacia. En Argelia, África, ¿sí? Esta parte es la mayor parte de donde África, Argelia, Túnez, Argelia, donde encontramos grandes vestigios romanos y griegos posteriores, ¿sí? En Chichel, Argelia, Tipasa, una ciudad mediterránea que es patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? En Tipasa vemos todos esos mosaicos grecorromanos con Zeus, ¿sí? Con Poseidón. En Djem, Túnez, vean este hermoso coliseo, ¿sí? Y en Túnez está, pues, Djem, Capua, todos estos coliseos greco-romanos que siguen cuidando. Este es de Yen, no conozco, debe ser una belleza conocer esto, ¿sí? Vean lo bien cuidado que es el tercero más grande. Quedamos, el primero fue Itálica, el segundo Pula y el tercero fue de Yen, ¿sí? Donde el toro siempre fue protagonista de estos coliseos romanos, ¿sí? Y en todos ellos, los mosaicos del toro jugando, en todos ellos el protagonista fue el toro y el león. En todos lados todos querían combatir al toro, todos querían combatir al león, que era signo de fuerza, y todos querían terminar saliendo victoriosos, ¿sí? En Túnez, ¿sí? Toda esta parte debe ser una belleza en la parte de Túnez conocer este coliseo romano, que es patrimonio de la UNESCO, ¿sí? Con todos sus mosaicos, ¿sí? Donde realmente sabemos que todos ellos ya había una serie de bestiarios o toreros que iban a lidiar a muerte a un toro. Vemos cómo están en este momento todos los bestiarios, y en el fondo
estaban los toros que se iban a lidiar, cada uno a su estilo, cada uno con sus armas, pero el toro era protagonista. Ya se anunciaban los bestiarios, cada uno con un nombre propio, ¿sí? Y los toros, a los cuales cada uno estaba destinado cada toro para cada bestiario. En Libia, otro coliseo romano, Libia también gran cantidad, en Liptis Magna en Libia, estos coliseos romanos se repetían. Esta ciudad mediterránea, Fenicia, era parte de los fenicios del intercambio con Jericó, donde los cartagineses pues tenían gran cantidad de venta e intercambio comercial con todos ellos. Esta ciudad es mucho más de más edad que todas ellas, 1100 años antes de Cristo, y de Fenicia y de Romana 200 años antes. Todos estos se fueron conservando. Vean estos mosaicos, y la misma, esto debe ser una belleza conocer la parte de Libia, Liptis, era un bastión del Mediterráneo, ¿sí? Vean parte, y el toro y el león seguían siendo base de estos Marruecos. Actualmente todavía hay una plaza, ya no se dan toros. Sí me ha tocado conocer esta parte de Marruecos, ¿sí? Donde se repite lo mismo. Volvemos a estas ciudades, cómo se repetían en Grecia, está Pompeya, ¿sí? Donde los mosaicos greco-romanos son impresionantes. Y en Inglaterra también llegó a haber gran cantidad de vestigios de coliseos, ¿sí? Aquí en Inglaterra, en Dava Victrix, Chester, Alemania, es parte de un coliseo en Rumania, un fuerte construido en 248-250 después de Cristo. En Dacia, Roma igual, en Inglaterra, ¿sí? Perdón, en Hungría, en Rumania, ¿sí? Triana, en Bulgaria, en Albania, ¿sí? Los coliseos romanos se repetían. En Suiza encontramos coliseos romanos a Weiss, en Winch, en Margindi, ya hay ese tipo de coliseos romanos. Y entonces en todos ellos, la taurocatapsia, que eran los ejercicios gimnásticos de agilidad jugando con el toro, el taurobolium, sacrificio de un toro por ofrenda, que persistió mucho después de los romanos, y el tauropolium, que era cazar al toro. Y en estos circos romanos, todos venían se practicaba todo esto desde los griegos, para los griegos de 3000, a veces a 5000 años antes de Cristo. Y ya en el Palacio de Nosos, en Creta, ya hay una figura de un toreador de 1500 años antes de Cristo. Todos ellos, la mayor parte de ellos era combatir al toro con lanza, con espada, con algún objeto directo para matar al toro de frente. Incluso hasta había bestiarios que lo combatían con los puños. Saltar al toro como lo hacían los griegos en todos lados, y como lo siguen haciendo todavía en la actualidad. El toro se sigue saltando, se sigue jugando, brincando con la garrocha, se sigue en algunas partes, bueno, ya no es la lanza, pero son las banderillas, ¿sí? El saltar al toro, el salto del ángel, que se sigue utilizando en Francia, en España, como lo hacían los antiguos atlantes, ¿sí? Y esto lo hacen mucho en Norteamérica, sobre el caballo, tirarse en los pitones del toro para derribarlo.
Todas estas prácticas desde los fenicios se siguen haciendo. El toro sirvió incluso como como juez. Muchos de los condenados a muerte eran colgados en los anfiteatros y el toro se encargaba de ser la pena capital, y el toro termina siendo, lo usan para cazarlo, lo sacrifican, lo veneran, lo combaten y termina siendo parte de un toro justiciero. ¿Sí? En el año de 1067 después de Cristo, Santa Blandina en Lyon, Francia, es una santa, una mujer que es detenida por orden de Marco Aurelio. Como nunca la lograron doblegar sobre su fe cristiana, la arrojan en un coliseo, termina un toro, bueno, los toros la arrollaron, la han de haber dejado muy mal herida. Nunca ella continúa confirmando su fe cristiana y termina siendo degollada. En la parte de Cartago, África, las santas Felicitas y Perpetua, el 7 de marzo de 203 después de Cristo, eran dos mujeres, una de ellas esclava, Perpetua, una cristiana muy adinerada. Felicitas era su ayudante, una 23 años recién parida, la otra embarazada. Como nunca claudicaron con respecto a su fe cristiana, terminan siendo, Severo ordena que sean torturadas en el centro del Coliseo de Cartago. Una vaca termina lastimándola, hiriéndolas, y después echada a las fieras para terminar siendo decapitada. Todo esto, hay un libro que escribe Perpetua, de todo lo que sucedió. Su padre le pedía que renunciara al cristianismo, ella no lo permite, por eso termina muriendo pues prácticamente en el Coliseo. San Pedro Regalado fue un santo que tenía pues la propiedad de tener la bilocación. Él, en el 390 después de Cristo, rezando con otro compañero en el monasterio de Abrojo, un toro se suelta. Este toro, en su huida, él se para enfrente del toro, le ordena que se pare, lo cura de todos los hierros que había, me imagino alguna especie de banderillas, le pide que se agache, lo bendice, lo cura, y el toro se va sin hacer daño alguno. Y esta es parte pues, una parte también del toro. El toro como bastión de guerra. El toro como se llama toro embolado, toro de ronda. Sus raíces no fueron realmente el utilizar al toro como divertimento, sino esto se transporta al año 228 a.C., donde en la ciudad de Erice, hoy Elche, el general cartaginés Amílcar Barca, al querer invadir la ciudad de Erice, comienza a situarla, y los ibéricos, al verse en inferioridad numérica, mandan por traer varios toros, a los cuales les colocan este tipo de bolas de fuego, y en la noche sueltan a los toros contra las tropas de Amílcar.
los cuales resultó, los toros terminan embistiendo completamente a esas tropas cartaginesas, produciendo bajas importantes, y entonces de ahí todos los toros envolados los siguen utilizando. Lo mismo lo utilizan en la caída en Turquía, en la caída de Constantinopla. Mohamed Mehmed II y Constantino también utilizan al toro como bastión de guerra, ¿sí? Y todo se repite los circos romanos, ¿sí? Es lo que decía, en Braco, en Alemania, está ya matatoro como tal, donde está el torero con una especie de manta de trapo matando a un torero, a un toro. Y esto se repita, y llegamos al toro como parte. Los romanos utilizan al toro Mitra, dios solar, que cada año, para renovar el sol, terminaba sacrificando un toro, y de ahí viene Mitra, era el que se dedicaba a cuidar parte del templo, o esto era en honor a Cibeles, que era de origen fenicio, de origen persa, Inán, después Artate, Cibeles, Rea, Gala, fueron cambiando de nombres. Cibeles, hija de Saturno y de la Tierra, madre de Júpiter, y cada año se realizaba un sacrificio de un toro en honor a Cibeles. Nosotros que estamos cerca del Durango, Cibeles, la madre tierra, Cibeles, esas son en España, el retrato de Cibeles, aquí en la colonia Roma, y cada vez que pasen, ven estos dos leones. Estos leones representan a Hipómedes y Atalanta, que es dos jóvenes que entraron a tener relaciones en el templo de Cibeles. Esta se enoja y los convierte en dos leones y los obliga a jalar en su carruaje toda la eternidad. Cuando pasemos por las Cibeles, hay que saludar tanto a Hipómedes y a Atalanta. No sé quién sea uno, quién sea otro. Estos altares taurobólicos se fueron repitiendo en todos lados. El sacrificio del toro era un inicio para los jóvenes. El beber la sangre del toro, ¿sí? Se representaba en Santalla, en la bóveda de Mera, en Galicia. Todavía hay altares taurobólicos donde el toro era sacrificado y la sangre era como una especie de bautizo. Esa especie de bautizo, pues a los jóvenes les garantizaba la vida eterna, ¿sí? Lo mismo que hacían los celtas al matar a Togol con el caldero de daga, que después ese caldero de daga termina siendo parte de la sangre, la parte cristiana, ¿sí? A la caída de Roma, con Alarico, entonces empiezan los visigodos, se apropian de la península ibérica, ¿sí? Y empieza esta guerra. Constantino termina por dividir Roma, y a la caída de Roma, los godos y visigodos, los visigodos se van a España, los godos a la parte de Italia, ¿sí? Sí, y entonces comienzan con ya estoy en tiempo, la parte, los godos invaden Roma. Mahoma nace en 610 después de Cristo. Los musulmanes invaden la parte de España alrededor del 18. Ya para esa época ya tenían los musulmanes dominado todo esto. Y aquí empieza una parte de todo esto. Los godos desplazan a los ibéricos. Los ibéricos de la costa cantábrica, Galicia, Asturias, Aragón y los vascos se van hacia la parte de arriba,
Los godos se hacen cristianos al perder tierra, al ganarle terreno, los íberos le piden ayuda a los musulmanes invaden y terminan invadiendo toda la península ibérica, forman la parte andaluza, y eso dura pues 800 años, ¿sí? 800 años, en 1611 es cuando terminan buena parte de los musulmanes por salir. La conquista musulmana, voy a ir un poquito rápido, son parte de los libros que son una belleza. La cultura árabe ve una belleza de la matemática, sus artes también eran fabulosos. Ya después, buena parte de los moros dominaban. Había tres prácticamente califatos, el de Córdoba, el de Toledo y el de Granada, ¿sí? Y aquí, la mezquita de Córdoba es una belleza recorrerla. Recuperan los iberos, Toledo, recuperan Granada, el último bastión, y realmente en la última parte terminan de recuperar en el 492 el reino de Nazarí, ¿sí? En este reino, en Alhambra, en los patios de la Alhambra, ya se daban corridas de toros, ¿sí? En la alfarería de Zaragoza es una belleza también, y entonces ya comienza a haber juegos de caña con los toros por la parte árabe, que ya tenían una cultura del toro, ¿sí? La parte jasuna, la parte samarra, los persas, los árabes, con su cultura con respecto a esto, la parte ibérica, descendientes de los fenicios, los griegos, y cada uno, a su vez, termina teniendo cierta parte del toro y comienzan a competir. En el 1391, ya Mohamed V, ya en Alhambra de Granada, contratan, tanto los dos como Carlos II, contratan a Hualcaillo, Joaquillo de Valcaíd y a Joan de Zaragoza. Cada uno contratan a los toreros, tanto musulmanes como españoles, ya se presentaban pagándoles tanto a nivel de musulmanes como a nivel de cristianos. Y de ahí, estos matatoros, tanto moros como cristianos, en cada plaza, el wajalá de los musulmanes o de los árabes, ojalá, y terminan representando como un olé. Terminan en el reino nazarí, Pipino el Breve, rey de Francia, mata a un toro y a un león en las arenas de Lutecia, en París. Esto ya sucede en París. Era parte de las arenas de Lutecia, que está en el centro de París. Termina, ¿sí?, con la expulsión en 606 de todos los moros. Pero aquí ya en el 492, ya Cristóbal Colón había descubierto América. Y en el 512, Hernán Cortés descubre América. Y siguen todos los juegos de moros contra cristianos, y ya la parte del toro ya pasa a ser del pueblo. Ya toda esta mezcla de todas esas culturas, pues pasa a ser parte del pueblo, ya no es únicamente de los reyes, ¿sí? Y la tauromaquia se repite. Así como en las cuevas de Francia, 23.000 años antes de Cristo, el toro se sigue representando en Villars, llamando al toro, en Cels, donde brincan al toro, y en Lascaux, donde muere una persona ya por un toro. Los monjes cartujanos son realmente los que terminan, son los verdaderos genetistas del toro y del caballo de Lidia, incluso del caballo árabe, ¿sí? Y Hernán Cortés conquista México, y en 1526 llega la primera corrida
la primera desembarque del toro de Lidia, toro navarro, a costas mexicanas. Y se inicia realmente la tercera parte de esta plática. Ustedes saben el porqué del toro de Lidia, ya termino, del toro de Lidia. El toro de Lidia sirve a los españoles para robarles tierras a todos los indígenas de América. Y espero que me den oportunidad de la siguiente parte en el toro de Lidia ya en América. Gracias. Jorge, muchísimas gracias. Una presentación enciclopédica como acostumbras. Qué bueno que ya aprendiste tu cámara. Mira, tengo una pregunta que voy a unir junto con otra que tenemos acá de la audiencia. Nos presentaste un recorrido histórico por muchas culturas y nos queda claro que el papel del toro era o más bien desde el extremo del juego hasta el extremo del sacrificio. Sí. Pero ¿en dónde y cuándo el ritual moderno de la fiesta brava se origina? ¿De dónde vienen las reglas de lo que vemos hoy día? A ver, una vez que las reglas se empiezan a determinar ya con la parte musulmana, con la parte cristiana en España, cada uno en su papel, matando al toro como su cultura les había pues enseñado, ¿sí? Unos directamente con lanzas, otros jugando con el toro, otros brincando, y se comienzan a conjuntar esas dos culturas, y más o menos en el año de 1700, 1800, se comienzan, a principios de 1800, se comienzan ya a normar ciertas tendencias, ciertos cánones de cómo se forma, cómo debe ser la parte del toro como la conocemos actualmente. Todo esto, pues, se fue haciendo ya en la parte de 1800, donde ya necesitan un orden, y ese orden es normar la fiesta, porque la fiesta era un desorden donde se corrían toros por las calles, donde incluso la iglesia tiene mucho que ver en esto, donde la iglesia tiene que normar las corridas de toros porque interferían con los rituales eclesiásticos, donde la iglesia pide que las corridas sean únicamente los sábados y no en horas ni en días de misa, porque entonces ahí es por el año 1802 es cuando ya empiezan a tener un orden más a lo que estamos en este momento llevando. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Jorge. Y entendemos que en la siguiente parte nos vas a presentar el toro en América, ¿verdad? El toro en América, que es muy, muy diferente. Incluso me estoy tocando el toro como parte el toro como parte de la independencia. Déjenme decirle que el toro bravo fue un bastión importante de la independencia. Sin el toro bravo, don Miguel Hidalgo no hubiera iniciado la independencia, no hubiera mandado llamar al Dama Allende, que eran excelentes rejoneadores, ¿sí? Y es otra historia completamente diferente. Muy bien. Jorge, y en esa tercera parte también nos vas a presentar cuáles son las estructuras modernas que organizan la fiesta brava, es decir, qué es, cómo se monitoriza, cómo se garantiza el buen trato y la buena cría al toro, etcétera. Sí. De hecho la parte, ahorita con toda esta parte de antitaurinos, que
que muchas veces tienen razón. A veces se ha abusado un poco de la parte de sacrificio, y es lo que se está tratando de normar los taurinos. Estamos tratando de normar una fiesta más ordenada, una fiesta donde el toro, que es nuestro principal protagonista, tenga una parte más adecuada de respeto. ¿Okay? Perfecto. No crean, los antitaurinos de repente no tienen razón con respecto a todo lo que hablan de que al toro desde que sale se le pone hasta algo en los ojos para que no vea. Mentira. Vieron ustedes el primer video. El toro como tal, si ha persistido, es por su fiereza, por su nobleza. Es lo que el hombre lo ha, por esa fiereza, esa nobleza, el hombre de todas las épocas lo ha mantenido vivo. El toro, su función es morir en una plaza, no morir en un destazadero. Los toros que mueren en una plaza es un 1%. Los toros que mueren en los destazaderos, híjole, es importantísimo. Es mucho. Claro. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos enormemente esta plática, y quiero terminar dando lectura a un párrafo que nos manda Enrique Hernández de la audiencia. Dice, de Jorge: un erudito, haciendo derroche de cultura y profundo conocimiento de un ser mítico, tan ligado a la religiosidad como a la esencia del ser humano, reflejado en todas estas culturas antiguas, por lo que la tauromaquia es hoy uno de los pocos resquicios de cultura traída hasta nuestros días. Agradecemos, Jorge, enormemente tu esfuerzo, de verdad estamos muy agradecidos para toda la audiencia, y después lo vamos a comunicar por el chat del grupo. En los próximos días, y les aviso exactamente cuándo, toda la plática va a estar grabada en la página del grupo para que ustedes puedan, a su demanda, dependiendo del tiempo que tengan, poder disfrutar de la primera parte y también de la segunda parte, que amablemente Jorge nos regala, pues, la posibilidad de que esté grabado ahí de manera abierta en nuestra página. Jorge, muchas gracias nuevamente, buena noche. Muy amable. Y gracias por el tiempo. ¿Sí? Los esperamos para la siguiente sesión cultural. Gracias, Jorge, muy amable.